En los primeros días del Edén, Eva, la primera mujer, es seducida por la serpiente para comer del fruto prohibido del árbol de la sabiduría. Aunque inicialmente experimenta un torrente de conocimiento, pronto se siente consumida por la culpabilidad y el dolor de su elección. Junto con Adán, son desterrados del paraíso, marcando el comienzo del sufrimiento humano. A pesar de su caída, la historia de Eva se convierte en una lección sobre la tentación, el perdón divino y la esperanza de redención para la humanidad. Si te conmovió la historia de Eva y su travesía en el Edén, no te pierdas ni un detalle de las lecciones que nos enseña. Dale like a este contenido y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de más relatos inspiradores y llamados a la acción. Juntos, podemos reflexionar sobre las lecciones del pasado y buscar caminos hacia un futuro lleno de esperanza y redención. No dejes que esta oportunidad de aprendizaje se escape. Activa las notificaciones ahora. En los albores del tiempo, cuando el universo era apenas un lienzo en blanco esperando ser pintado por la mano del Creador, el Edén se erigía majestuoso, un paraíso de exuberante verdor y vida incipiente. En este reino de maravillas donde el tiempo parecía detenerse entre susurros de hojas y melodías de arroyos cristalinos, las criaturas recién nacidas danzaban con la inocencia de la creación recién moldeada, mientras los árboles se alzaban majestuosamente, testigos silentes del drama que se desarrollaba bajo su follaje. Eva, la primera mujer, se deslizaba entre los senderos serpenteantes de los jardines del paraíso con la gracia de un ser divino, sus pasos dejando una estela de paz y armonía en su estela. Su presencia era como una suave brisa que acariciaba los pétalos de las flores y susurros de las hojas, y su cabello, una cascada de oro fundido, brillaba con un resplandor celestial bajo la cálida luz del sol eterno que bañaba el Edén. Sus ojos, dos piscinas de pureza inmaculada, reflejaban la inocencia y la curiosidad de un alma recién creada, una ventana al corazón de la creación misma. Sin embargo, más allá de esa superficie radiante que parecía emanar una luz propia, se ocultaba un secreto, un misterio que había estado tejido en los hilos del destino humano desde el amanecer de los tiempos. Un secreto que se deslizaba como una sombra por los recovecos de su alma, oscureciendo los rincones más profundos de su ser con su presencia ominosa y ominosa. Un secreto que resonaba en el susurro de las hojas y el murmullo de los arroyos, una verdad oculta que esperaba ser revelada en el momento adecuado. Eva llevaba consigo este peso invisible, este conocimiento prohibido que la ataba a una realidad que nadie más podía comprender. Cada paso que daba, cada suspiro que escapaba de sus labios de miel, estaba impregnado con la carga de este secreto, una carga que amenazaba con romperla desde adentro si alguna vez llegaba a la luz del día. Y así, mientras paseaba por los jardines del Edén, envuelta en la belleza y la tranquilidad de su hogar celestial, Eva guardaba su secreto en lo más profundo de su corazón, rezando en silencio para que nunca fuera descubierto y condenado por la eternidad. Mientras Adán, su compañero y contraparte masculina en la danza eterna de la creación, se entregaba con devoción a la tarea de cuidar de las criaturas que poblaban los vastos jardines del Edén y de nutrir la tierra fértil que los rodeaba con su amorosa atención, Eva, la musa de la vida misma, se encontraba inmersa en una danza intrigante con el árbol de la sabiduría. Este árbol, un monumento a la inaccesible reserva de conocimiento que se cernía sobre el paraíso, se alzaba imponente en medio del paisaje exuberante, sus ramas extendiéndose como tentáculos hacia el cielo, sus hojas susurrando secretos ancestrales que desafiaban la comprensión humana. Para Eva, cada hoja, cada rama era una invitación irresistible, una llamada que resonaba en lo más profundo de su ser, despertando una curiosidad insaciable por los misterios que yacían más allá de su alcance. Fue en un día dorado, cuando los rayos del sol acariciaban gentilmente la tierra y las sombras danzaban en un juego de luces y sombras, que la tentación finalmente la conquistó. Inspirada por la curiosidad que ardía en su corazón como una llama insaciable, Eva se acercó al árbol de la sabiduría con pasos cautelosos pero decididos, su mente zumbando con la emoción de lo desconocido. Y mientras sus dedos rozaban la corteza áspera y rugosa del árbol, una serpiente astuta, una criatura de elegancia mortal,
se deslizó silenciosamente desde las sombras, su piel brillando con una mezcla de peligro y seducción. Con ojos que chisporroteaban con la sabiduría antigua y prohibida, la serpiente se enroscó alrededor de Eva con una gracia letal, susurrando palabras de seducción y deseo que se colaban en su mente como hebras de seda. Fue en este momento, bajo el hechizo hipnótico de la serpiente y la promesa tentadora del conocimiento prohibido, que Eva se encontró a sí misma en el umbral de una elección que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. En el corazón de este paraíso, donde la belleza y la verdad se entrelazaban en una danza eterna, la tentación se alzaba como una sombra ominosa, desafiando la voluntad de Eva y probando la fortaleza de su espíritu. ¿Por qué privarte del conocimiento que te elevará a las alturas de los dioses mismos?, susurró la serpiente con una voz suave, como la brisa de primavera, pero engañosamente seductora. Sus palabras, como gotas de miel en el oído, acariciaban el alma de Eva con una promesa irresistible de revelaciones cósmicas. ¿No mereces tú, oh Eva, conocer los secretos guardados más allá de los confines que te han sido impuestos? ¿No anhelas tú, con toda la fuerza de tu ser, expandir tus horizontes más allá de lo que has conocido hasta ahora? Y en esas palabras cargadas de sugerencias tentadoras y seducción astuta, Eva encontró un eco de la inquietud que yacía en el fondo de su corazón, una chispa de deseo insatisfecho que ardía con la intensidad de un sol recién nacido. Las preguntas de la serpiente resonaron en lo más profundo de su ser, despertando una sed de conocimiento que amenazaba con inundarla como un torrente desbocado. En ese momento, el dilema se cernía sobre Eva como una sombra ominosa, desafiando su sentido de la moralidad y su lealtad al Creador. La promesa de conocimiento prohibido destellaba ante ella como una joya tentadora, mientras que la voz de la razón intentaba luchar contra la marea de tentación que amenazaba con arrastrarla hacia aguas desconocidas y peligrosas. Y así, en el corazón mismo del Edén, donde la luz y la oscuridad danzaban en una eterna batalla por la supremacía, Eva se encontró a sí misma paralizada por la encrucijada del destino, su mente y su corazón, divididos entre la lealtad al Creador y el anhelo insaciable de conocimiento que palpitaba en su ser. Eva, cautivada por la promesa de grandeza que se mecía en las palabras de la serpiente y por la tentación que envolvía al fruto prohibido, extendió su mano temblorosa hacia la rama tentadora. La suave brisa del Edén parecía detenerse en un susurro expectante, mientras sus dedos se cerraban alrededor del fruto prohibido con una mezcla de emoción y temor. Con un movimiento decidido, Eva arrancó el fruto de su lugar en la rama, sintiendo el peso de su elección resonar en el aire a su alrededor como un eco lejano. Lo sostuvo ante sus ojos con admiración y temor, observando cómo la luz del sol acariciaba su piel suave y tentadora, como si contuviera secretos ancestrales que aguardaban ser desvelados. Y entonces, con un hambre voraz que ardía en su interior, Eva mordió el fruto prohibido con avidez, sintiendo su jugo dulce y embriagador explotar en su boca como una cascada de sabiduría. En ese momento, el mundo pareció detenerse a su alrededor, y el conocimiento se derramó sobre ella como un torrente desbocado, inundando su mente con una comprensión que trascendía lo terrenal. Cada mordisco del fruto prohibido parecía desatar nuevas revelaciones. Cada jugo que se deslizaba por su garganta parecía abrir puertas a dimensiones desconocidas de entendimiento. Los misterios del universo se desplegaron ante ella en una sinfonía de luces y sombras, mientras su mente absorbía cada detalle con una voracidad insaciable, como si estuviera destinada a conocer los secretos guardados en las profundidades del cosmos. Y en ese instante, Eva se encontró transformada, elevada a un plano de comprensión que trascendía los límites de lo mundano. Con el conocimiento como su guía y la sabiduría como su aliada, se aventuró hacia lo desconocido con una determinación feroz, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino pudiera arrojar a su paso. Pero con la adquisición de ese conocimiento prohibido, llegó un peso abrumador que se posó sobre los hombros de Eva, envolviéndola en una neblina densa de culpabilidad y dolor que la oprimía como un yugo implacable. En el momento en que la verdad del pecado que había cometido se desplegó ante sus ojos como un velo oscuro, sintió como su corazón se hundía en lo más profundo de su pecho como una piedra,
cargada con el peso de su elección y la conciencia del acto transgresor. Cada latido de su corazón parecía resonar con el eco sordo de la culpa, mientras el conocimiento de su desobediencia la atormentaba sin piedad, erosionando los cimientos de su alma con cada respiración entrecortada. El peso de su elección se apoderó de ella como una cadena invisible, envolviendo su espíritu en una prisión de remordimiento que parecía no tener fin. Temerosa de la ira divina y del juicio implacable del Creador, Eva se encontró paralizada por el miedo, incapaz de enfrentar la verdad de su pecado. En lugar de confrontar la realidad de su elección y buscar el perdón divino, optó por ocultar su pecado, enterrándolo en lo más profundo de su ser como un tesoro oscuro y prohibido, temiendo las consecuencias devastadoras que podrían resultar si alguna vez saliera a la luz. Y así, en la quietud ominosa del Edén, Eva se convirtió en una prisionera de su propio secreto, encerrada en un laberinto de mentiras y engaños que la alejaban cada vez más de la gracia divina. En el silencio sepulcral de su corazón, el peso de su elección la perseguía como una sombra persistente, recordándole constantemente la fragilidad de su alma y la profundidad de su pecado. Sin embargo, como sucede con todos los secretos enterrados bajo las sombras del miedo y la culpa, el oscuro velo que envolvía el pecado de Eva no pudo permanecer oculto por mucho tiempo. El destino, con su inquebrantable sentido de justicia, finalmente dictó que la verdad emergiera de las profundidades del engaño y la negación. Fue un día sombrío y solemne cuando Adán y Eva fueron confrontados por su desobediencia ante la presencia misma del Todopoderoso. En un instante, el mundo idílico que habían conocido se desmoronó ante sus ojos como un castillo de arena golpeado por las implacables olas del destino. Las criaturas del Edén parecían susurrar con tristeza y los árboles, testigos mudos de la tragedia que se desplegaba, inclinaban sus ramas en un gesto de duelo silencioso. La sentencia divina resonó en el aire como un trueno que hace temblar los cimientos del universo. Adán y Eva fueron desterrados del paraíso, expulsados de su hogar celestial y condenados a vagar por un mundo marcado por el dolor y el sufrimiento. Fue un castigo severo, una expiación por su transgresión contra la voluntad del Creador y una lección eterna para la humanidad sobre las consecuencias devastadoras del pecado y la desobediencia. Así, en un instante, su mundo se convirtió en un páramo desolado y la luz dorada del Edén se desvaneció en la distancia, dejando atrás un vacío frío y desolado. Adán y Eva, con corazones pesados y almas afligidas, se vieron obligados a enfrentar las duras realidades de un mundo caído, donde el trabajo arduo y el sufrimiento se convertirían en sus compañeros constantes en el largo camino hacia la redención y la salvación. Pero incluso en la vastedad de la oscuridad que los envolvía en su exilio, el secreto de Eva persistió como un eco eterno, resonando a través de las generaciones con un peso que trascendía el tiempo mismo. Era un susurro sutil que se entretejía en el tejido mismo del destino humano, una historia de elección y caída que trascendía las fronteras del espacio y el tiempo para convertirse en un símbolo inmutable de advertencia y enseñanza para toda la humanidad. A medida que los años se deslizaban como arena entre los dedos del tiempo, la historia de Eva y su desobediencia se convirtió en una parábola atemporal, un relato que se transmitía de generación en generación como un faro de advertencia en medio de las turbulentas aguas del pecado y la tentación. En los hogares y en las plazas, en los corazones de los hombres y en las mentes de los niños, la historia de Eva se contaba una y otra vez como un recordatorio vívido de los peligros que acechaban en las sombras y la fragilidad de la naturaleza humana. Era una historia que hablaba de la fragilidad del alma y la tentación del conocimiento prohibido, una advertencia implícita sobre los peligros de desafiar la voluntad divina y las consecuencias inevitables que seguían a la desobediencia. Pero también era una historia de esperanza y redención, un testimonio del poder del perdón divino y la posibilidad de encontrar la gracia incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Y así, a lo largo de los siglos, el secreto de Eva se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, una historia que resonaba en los corazones de los hombres como un eco lejano de la verdad eterna. Era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más difíciles y desesperados, el perdón divino estaba siempre al alcance
esperando para guiar a aquellos que buscaban el camino hacia la redención y la salvación. Así, la historia de Eva, la primera mujer que caminó entre los jardines del Edén, se transformó en un relato de proporciones épicas, un cuento cautivador que resonaba a través de los siglos con la fuerza de una antigua balada. En cada línea de este relato atemporal se tejía un tapiz de emociones profundas y significados trascendentales, donde el amor y la pérdida, la caída y la redención se entrelazaban en una danza eterna de la humanidad. Era una historia que hablaba del amor puro y sincero que una vez existió entre Adán y Eva, una conexión sagrada que se vio empañada por la sombra del pecado y la desobediencia. En los recovecos de esta narrativa se revelaba la lucha interna de Eva, su tormento silencioso mientras navegaba por las turbulentas aguas del arrepentimiento y la culpa, anhelando la paz que solo el perdón divino podría otorgarle. Pero más allá de la oscuridad que se cernía sobre ella, la historia de Eva también era un faro de esperanza, un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la gracia divina podían brillar sobre nosotros. Era una narración que llevaba consigo el mensaje poderoso de que, a pesar de nuestras caídas y nuestras debilidades, siempre hay una oportunidad para la redención y la salvación. Siempre hay una senda hacia la luz que nos guía hacia la esperanza y la renovación. Y así, a través de las generaciones, la historia de Eva continuó resonando en los corazones de los hombres y las mujeres, recordándoles que, aunque el camino hacia la redención pudiera ser difícil y tortuoso, nunca estaban solos en su viaje. Porque, al final del día, la luz de la verdad y la gracia divina siempre estaban allí, brillando sobre ellos con la promesa de un nuevo comienzo y un futuro lleno de esperanza. La historia de Eva, con sus intrincados matices de elección y consecuencia, no solo se convirtió en un relato memorable, sino en una narrativa fundamental que trascendió los límites del tiempo y el espacio, transformándose en un faro de advertencia y esperanza para la humanidad en todas las eras por venir. En cada línea trazada en el tejido de su vida, resonaban las lecciones eternas sobre la fragilidad inherente del alma humana y la magnitud incomparable del perdón divino. Su elección, cargada de las sombras de la tentación, y su caída, marcada por la inevitabilidad de la consecuencia, se entrelazaron para formar un eco persistente que resonó en los corazones de los hombres y mujeres a lo largo de los siglos, un recordatorio perenne de los peligros que acechaban en las sombras y la promesa ilimitada del perdón divino. A través del fluir del tiempo, su historia se convirtió en un faro de advertencia, una llamada urgente a la vigilancia y la humildad en medio de los desafíos y tentaciones de la vida mortal. Y en ese relato atemporal, la figura de Eva, la primera mujer, emergió como un símbolo eterno de amor y redención, una luz resplandeciente en la vasta oscuridad del pecado y la desesperación. Su historia nos recuerda que, incluso en los rincones más oscuros y tortuosos de la existencia, la gracia divina siempre está presente, esperando pacientemente para iluminar nuestro camino hacia la esperanza y la salvación. En cada suspiro de arrepentimiento y cada acto de renovación, encontramos la promesa eterna de que, incluso cuando caemos, podemos levantarnos de nuevo, transformados por el poder inquebrantable del perdón y la luz eterna de la verdad divina. Responsabilidad por el pecado original. En la narrativa bíblica, Eva es a menudo retratada como la figura principal responsable del pecado original, un peso que ha sido cargado sobre los hombros de las mujeres a lo largo de los siglos. En el relato del Génesis, se describe cómo Eva, tentada por la serpiente astuta, sucumbe a la seducción del fruto prohibido y luego ofrece este mismo fruto a Adán. Esta secuencia de eventos ha sido interpretada como la raíz del pecado original que corrompió la humanidad y ha llevado a la percepción de que las mujeres son inherentemente más propensas al pecado y la tentación. Esta interpretación ha alimentado estereotipos negativos sobre la naturaleza femenina, perpetuando la idea de que las mujeres son intrínsecamente más débiles, menos capaces de resistir la tentación y más inclinadas hacia el mal. A lo largo de la historia, esta percepción ha sido utilizada para justificar la opresión y la subordinación de las mujeres en la sociedad, limitando su autonomía y perpetuando desigualdades de género arraigadas en una interpretación sesgada de la narrativa bíblica.
Sin embargo, es importante reconocer que esta interpretación es una lectura simplificada y sesgada de un relato complejo y simbólico. La responsabilidad por el pecado original no recae únicamente en Eva, sino que es compartida por Adán, quien también participó en la transgresión al aceptar el fruto prohibido. Además, esta narrativa no debe ser utilizada para estigmatizar a las mujeres ni para justificar la discriminación de género, sino que debe ser entendida en su contexto histórico y cultural, y reinterpretada a la luz de valores de igualdad y respeto hacia todas las personas. Subordinación y sumisión. A lo largo de la historia, algunas interpretaciones de la historia de Eva han sido utilizadas como justificación para la subordinación sistemática de las mujeres a los hombres, tanto en el ámbito doméstico como en la sociedad en general. Estas interpretaciones argumentan que, dado que Eva fue creada como compañera de Adán y luego tentada a pecar, las mujeres deben aceptar una posición de subordinación y obedecer a los hombres como parte de un orden divino establecido por el Todopoderoso. Esta interpretación, arraigada en una lectura literal y simplificada de la narrativa bíblica, ha sido utilizada para perpetuar estructuras de poder desiguales y relaciones de género desequilibradas. Se ha argumentado que la desobediencia de Eva y su caída en el pecado original demostraron la debilidad intrínseca de las mujeres y su propensión inherente hacia el mal, lo que justifica su sujeción a la autoridad masculina. En el ámbito doméstico, esta interpretación ha sido utilizada para justificar la supremacía del hombre como cabeza del hogar y la obligación de las mujeres de someterse a su liderazgo y autoridad. En la esfera pública, ha sido utilizada para limitar el acceso de las mujeres a roles de liderazgo y toma de decisiones, argumentando que su lugar está en el hogar y que deben permanecer en un segundo plano en la sociedad. Sin embargo, es importante reconocer que esta interpretación es una lectura sesgada y culturalmente condicionada de la narrativa bíblica. La igualdad de género es un principio fundamental en muchas tradiciones religiosas. Culpabilización y estigmatización. La historia de Eva, a lo largo de los siglos, ha sido tergiversada y malinterpretada para justificar la culpabilización y estigmatización de las mujeres. Eva, vista como la protagonista principal del pecado original, ha sido presentada como un arquetipo de la fragilidad y la debilidad femenina. Esta narrativa ha perpetuado la percepción errónea de que las mujeres son inherentemente más propensas al error y la maldad que los hombres. La imagen de Eva como la instigadora del pecado original ha sido utilizada para cargar a las mujeres con el peso de la culpa, convirtiéndolas en chivos expiatorios de los males del mundo. Esta interpretación ha llevado a la estigmatización de las mujeres, sugiriendo que su naturaleza misma es defectuosa y moralmente inferior. Se han aplicado etiquetas de seductora y tentadora a las mujeres, perpetuando estereotipos dañinos que las despojan de su agencia y dignidad. Además, la historia de Eva ha sido utilizada para justificar la opresión y la discriminación de las mujeres en diversas culturas y sociedades. Se han impuesto restricciones y limitaciones a las mujeres, basadas en la supuesta debilidad moral de Eva y en la necesidad de proteger a los hombres de la tentación y el pecado. Esto ha llevado a la negación de derechos básicos, oportunidades y libertades para las mujeres, perpetuando la desigualdad de género y la injusticia social. Sin embargo, es esencial desafiar estas interpretaciones erróneas y reconocer la complejidad de la narrativa de Eva. La historia de Eva no debería ser utilizada para justificar la culpabilización y estigmatización de las mujeres, sino para reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la redención en un contexto más amplio. Es crucial abogar por la igualdad de género y la dignidad de todas las personas, desafiando los estereotipos y prejuicios arraigados que perpetúan la opresión y la injusticia. Control y restricción. En varias sociedades a lo largo de la historia de Eva se ha convertido en una herramienta para justificar el control y la restricción de la autonomía de las mujeres. Se ha utilizado para imponer normas y reglas estrictas sobre la conducta y el papel de las mujeres en la sociedad, argumentando que esto es necesario para prevenir la tentación y el pecado, basándose en la percepción errónea de que las mujeres son inherentemente más susceptibles a la tentación que los hombres. Este uso indebido de la historia de Eva ha llevado a la imposición de roles de género rígidos y estereotipados,
limitando las oportunidades y la libertad de las mujeres en varios aspectos de sus vidas. En muchas sociedades, las mujeres han sido relegadas a roles domésticos y subordinadas a los hombres, privadas de educación, oportunidades laborales y participación en la vida pública. Si te conmovió la historia de Eva y su travesía en el Edén, no te pierdas ni un detalle de las lecciones que nos enseña. Dale like a este contenido y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de más relatos inspiradores y llamados a la acción. Juntos, podemos reflexionar sobre las lecciones del pasado y buscar caminos hacia un futuro lleno de esperanza y redención. No dejes que esta oportunidad de aprendizaje se escape. Activa las notificaciones ahora